Bueno, una buena forma es pensar lo que ha ocurrido con el software en los últimos años, en los últimos 20 años. Si nos fijamos, al final, en estos últimos años, cada empresa se ha convertido también en una empresa de software. El software empezó como algo secundario y al final se ha convertido en algo fundamental para ser competitivo en cualquier industria. Con lo cual, no solo tienes que ser bueno como empresa en tu dominio, sino también en el software. Bueno, pues resulta que la inteligencia artificial está redefiniendo el software. Es una nueva forma de crear software. En lugar de tener que programarlo manualmente, la máquina puede aprender de los datos, que conlleva un impacto brutal en las capacidades y en la forma de desarrollo de ese software. Con lo cual podemos ver que si en los últimos años cada empresa se ha convertido en una empresa de software, en los siguientes años cada empresa se va a convertir en una empresa de inteligencia artificial. En mi opinión, yo creo que hay dos hitos realmente que van a tener un impacto brutal en el futuro de la inteligencia artificial. El primero tiene que ver mucho con las capacidades de la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo a día de hoy la inteligencia artificial está muy enfocada a hacernos más productivos. Es decir, nos ayudan, por ejemplo, a ahorrar tiempo en tareas repetitivas o a entender lo que hablamos para ser más productivos cuando hablamos con la máquina, cuando introducimos datos en una máquina. Pero en el futuro vamos a ver un gran hito que será la conversión de esa capacidad de la inteligencia artificial, de pasar de, en lugar de hacernos más productivos, a hacernos más inteligentes. Es esa línea que tendremos donde la inteligencia artificial podrá corrazonar con nosotros, permitiéndonos en cierto sentido aumentar nuestro ingenio como seres humanos. Para mí ese es un hito fundamental. Pero el segundo, que es igual de importante, es el democratizar esas capacidades de la inteligencia artificial. No solo estas capacidades de corrazonamiento para que lleguen a todos los individuos, pero también permitir a que cualquier empresa, no solo grandes empresas, sino medianas y pequeñas, puedan acceder a estas capacidades de la inteligencia artificial. Y eso va a requerir un cambio de paradigma que ya estamos empezando a ver en la inteligencia artificial y que va a cambiar radicalmente la forma que tenemos de entender y de desarrollar inteligencia artificial. Por supuesto que sí. De hecho, hay una correlación súper clara. Con la revolución industrial lo que conseguimos fue crear máquinas que permitían amplificar nuestra fuerza humana, es decir, que permitían escalar procesos manuales para aumentar la producción por cada persona, por cada individuo. Y eso lo que hizo en la sociedad fue el incremento de productividad por el individuo, lo que hizo en general fue aumentar la prosperidad y el crecimiento económico. El paralelismo con la inteligencia artificial es muy claro. Lo único distinto es que en este caso no aumenta nuestra fuerza como humanos, aumenta nuestra inteligencia. Pero si lo pensamos, es una nueva dimensión que abrimos a este proceso que también nos permitirá aumentar claramente la productividad por cada individuo y por tanto también una gran oportunidad para fomentar y para mejorar y crecer la economía. Es fundamental que actuemos ahora, tanto en España como en Europa, para poder subirnos a ese carro tan importante que va a sentar las bases no solo para la actualidad, sino también para los próximos años, décadas y, por qué no, incluso siglos. Yo más que decir que ha cambiado en una década, es que ha cambiado prácticamente 10 veces en una década, si no incluso más, ¿no? El ritmo de avances en la inteligencia artificial en la última década es continuo, yo diría que semanal, tanto en la base de la inteligencia artificial, la base teórica de la inteligencia artificial, como en las aplicaciones de la inteligencia artificial para la vida diaria. Yo creo que hubo un momento para mí clave en esta explosión de la inteligencia artificial que fue en el 2015, hace aproximadamente 6 años, donde empezamos a ver estos modelos de aprendizaje profundo que conseguían Deep Learning, que conseguían capacidades que eran imposibles hasta la fecha. Yo recuerdo un hito súper importante en ese año fue conseguir la paridad humana para el reconocimiento de imágenes, para la clasificación de objetos en una imagen, que aquello fue, en ese momento fue el estado del arte de la inteligencia artificial. Bueno, ese modelo, hace 6 años, estaba construido con lo que entonces era algo increíblemente grande, que eran 60 millones de parámetros. Hace unas semanas en Microsoft anunciamos un modelo de 530 billones de parámetros, billones americanos, 530.000 millones de parámetros. Es decir, que en solo 6 años hemos multiplicado las capacidades de esos modelos que ya eran estado del arte hace solo 6 años por 10.000. O sea, imaginaos el crecimiento exponencial que estamos viendo en la carrera de la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que la pregunta es más bien en qué sectores no será indispensable, porque la inteligencia artificial va a cambiar cada sector y cada función dentro de esos sectores, ¿no? A mí me gusta utilizar un modelo que usamos en Microsoft para identificar los escenarios de inteligencia artificial en una empresa. Y el modelo que usamos, el marco que usamos, tiene cuatro elementos. El primero es clientes, es decir, es cómo puedes utilizar inteligencia artificial para mejorar la relación con tus clientes, para entenderles mejor sus necesidades y para actuar en base a esas necesidades. El segundo es procesos, es decir, cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar, para optimizar tus procesos internos en la compañía. El tercero, empleados, cómo puedes hacer a tus empleados más productivos con inteligencia artificial. Y el cuarto es productos, qué productos o servicios puedes redefinir utilizando inteligencia artificial. Bueno, ahora dime qué sector no tiene clientes, procesos, empleados o productos. Son todos, ¿no? Con lo cual realmente va a cambiar fundamentalmente todos los sectores de la industria. Sin lugar a dudas. Imagina el ejemplo de la revolución industrial. Imagina que hace 200 años eres un gobierno y puedes ver el futuro y sabes que va a ocurrir una revolución industrial. ¿Qué es lo que harías? Pues sin lugar a dudas que vas a intentar fomentar como sea, poner todos tus medios para que tu país no pierda el tren de esa revolución industrial. No puedes dejarlo completamente en manos de las empresas, ¿no? Sí iría más allá de ayudas. A mí me gusta más hablar de política completa para fomentar esa innovación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitas hacer es crear una plataforma de innovación que va mucho más allá de las inversiones directas, sino que también puede proveer a las empresas, al tejido industrial de tu país, a los individuos, a las empresas pequeñas, a las startups, de más recursos, como pueden ser computación, como pueden ser datos, como puede ser formación, además de esas ayudas directas que también puedes otorgar. Fundamental que los estados hagan eso. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque igual que la inteligencia artificial va a tener beneficios muy importantes para la sociedad, también trae sus propios retos muy complejos, como el sesgo, la transparencia, la privacidad, la responsabilidad de las acciones o de las decisiones que se toman utilizando un algoritmo de inteligencia artificial. Todos estos temas son muy complejos y además se vuelven críticos conforme la inteligencia artificial va teniendo un impacto mayor en los individuos. Impacto no solo seguridad física, sino también acceso a oportunidades, impacto económico o incluso podemos hablar del acceso a la información que también puede estar regido por inteligencia artificial. Es fundamental que los gobiernos tengan un papel mucho más activo en esa legislación y que no recaiga todo en las decisiones que tomen grandes tecnológicas o empresas, que sea un trabajo de conjunto y que simultáneamente, tal y como vayamos avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial, esté soportado, esté ayudado y legislado por una regulación que garantice los derechos de los individuos. Bueno, yo creo que vamos en el camino adecuado. Sobre todo en los últimos años se han dado pasos de gigante en la dirección correcta, ¿verdad? Aunque todavía nos queda mucho camino por hacer. En dos dimensiones principales. Primero, la dimensión regulatoria. Es decir, cómo los gobiernos están haciendo mucho más por legislar para garantizar esa privacidad de los datos, ¿no? Y regiones como Europa, siendo líderes en el mundo con la legislación alrededor de la regulación de protección de datos, donde no solo para Europa, sino para el mundo entero ha sido un ejemplo y muchísimos otros gobiernos lo están utilizando como modelo a seguir en su propia legislación. Pero luego también en el plano tecnológico. Hemos visto en los últimos años un foco especial en tecnologías que van a ayudar a la inteligencia artificial ser más responsable con el dato. Tecnologías como tecnologías de cifrado muy básicas, donde tecnologías como el cifrado homomórfico nos va a permitir ejecutar algoritmos de inteligencia artificial encima del dato cifrado de los usuarios. Tecnologías que nos permiten, por ejemplo, garantizar la privacidad en grandes conjuntos de datos, que es un escenario muy común en inteligencia artificial. Con tecnologías como la privacidad diferencial podemos ayudar a crear estos grandes conjuntos de datos y respetar a la privacidad de los usuarios que forman parte de él. Y también tecnologías que nos permiten unir múltiples empresas, que es muy común, por ejemplo, ese escenario en la sanidad, donde múltiples organizaciones quieren entrenar sus algoritmos con un pool de datos, con un conjunto de datos, sin tener que
dar sus datos a los demás, es decir, manteniendo la privacidad de sus datos. Imaginar el escenario de un hospital, donde puede venir una federación de hospitales, entrenar sus algoritmos con los conjuntos de datos en común, sin tener cada uno acceso a los datos de los demás, ¿no? Tecnologías clave que nos van a permitir seguir avanzando en esa privacidad del dato conforme vayamos desarrollando inteligencia artificial. Bueno, mi experiencia en Estados Unidos ha sido en el sector privado, así que puedo hablar de ese sector. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Cuando lo comparaba con otras empresas en las que trabajé en Europa, el venir a Estados Unidos y en particular a Microsoft, sí me di cuenta que tenían una forma distinta de ver esa innovación. Y era distinta porque la llamamos aquí en Microsoft innovación de espectro ancho. Y básicamente lo que queremos decir es que estamos interesados en todo el espectro de la innovación, desde la investigación más teórica hasta la innovación más pegada a productos actuales, más cortoplacistas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos departamentos como Microsoft Research, que está muy centrado en esa investigación teórica, la llamamos que está, digamos, promovida por la curiosidad, porque no damos guías a esos investigadores, les dejamos que en base a su curiosidad ataquen o afronten los temas que piensen que van a tener impacto. Pero luego también tenemos otras áreas donde sí establecemos los objetivos globales, donde pensamos que el negocio de Microsoft va a ir, donde hay tendencias tecnológicas que van a impactar al negocio de Microsoft, con lo cual hacemos como una guía para que se desarrolle la innovación en esas áreas. Y el aspecto fundamental para conseguir que esto funcione, yo creo que hay, cuando veo lo que hacemos en Microsoft, creo que hay dos como herramientas básicas que utilizamos. La primera es proveer esa plataforma de innovación que comentaba antes. Es decir, si puedes dar una plataforma donde toda la empresa pueda apoyarse para innovar en su propio dominio, lo que vas a fomentar es que cada departamento no tenga que reinventar la rueda para innovar. Y lo segundo es promover una cultura de innovación. Es estar seguro que estás incentivando la innovación, no solo en los departamentos más centrados en investigación, sino en toda tu empresa. Que cada empleado se sienta como incentivado para innovar en su propia área y que lo tenga muy fácil, lo más fácil posible, utilizando esta plataforma de innovación. Yo creo que el siguiente paso que también estamos viendo en Estados Unidos, que me llama también mucho la atención, es como este concepto de la plataforma de innovación, también estamos viendo cómo es fundamental abrirlo a terceros, tanto a otras empresas, a partners, como también a organizaciones públicas y privadas externas, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Primero, porque a día de hoy todos los problemas que estamos, y lo hemos vivido de hecho estos 2 últimos años, todos los grandes problemas son muy complejos e incluyen múltiples disciplinas. No es solo algo que lo puedas resolver desde el punto de vista tecnológico. Necesitas la colaboración entre la tecnología y el dominio del problema, ¿no? Incluso entre múltiples disciplinas. Con lo cual es fundamental incluir en tu innovación estos agentes externos que te puedan ayudar. Pero el segundo beneficio de hacer esto, de abrir tu plataforma, es que estás también permitiendo a la innovación que fluya en la sociedad. Estás habilitando a estas organizaciones, a estas comunidades a que innoven. Y eso en el futuro va a ser más importante que nunca, porque vivimos en un mundo que sí se está convirtiendo en más global que nunca, pero también nos estamos dando cuenta que es más local que nunca. La innovación a nivel, le llamamos innovación en el edge, innovación en los extremos, ¿verdad? Porque es fundamental que a nivel local también se esté promoviendo la innovación para atacar estos problemas que estamos afrontando en la actualidad. Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy interesante de la inteligencia artificial, si lo pensamos. Y es una gran oportunidad por Europa para liderar esa transformación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la inteligencia artificial está pasando de ser usada en algunos escenarios y en algunas empresas a tener que ser usada en todos los escenarios para todas las empresas en cualquier sector. Y esa es una transformación radical que como región en Europa podemos afrontar y podemos liderar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues volvemos a lo de siempre, es dar esa plataforma de innovación, es ayudar a tu tejido industrial, ayudar tanto a empresas como a organizaciones públicas o privadas, o incluso a individuos, el que puedan innovar encima de esta plataforma para afrontar
esa gran transformación que vamos a vivir en la inteligencia artificial. Y no solo hablo a nivel técnico, el otro gran aspecto, por supuesto, es la formación. ¿Cómo podemos preparar a la formación? ¿Cómo podemos crear una formación que prepare a nuestra sociedad a afrontar también ese gran cambio que vamos a vivir en la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos formar nuevo talento? ¿Cómo podemos mantener el talento excelente que tenemos tanto en España como en Europa? ¿Y cómo podemos no solo eso, sino también atraer talento de fuera? Yo creo que España en ese aspecto sería un foco, un imán para profesionales del mundo entero que quieran trabajar en la inteligencia artificial, si somos capaces de hacerlo atractivo para que vengan y nos puedan también trabajar con nosotros en esta gran transformación que podemos liderar en el país. No, en absoluto. De hecho, yo soy muy optimista en la regulación. Yo creo que la regulación puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque el éxito de la inteligencia artificial no solo depende de la oferta, no solo depende de cómo las empresas sean capaces de proveer esos servicios, también depende de la demanda, también depende de que la sociedad adopte la inteligencia artificial. Y para que eso ocurra tiene que haber confianza. La sociedad debe poder confiar en la inteligencia artificial. Y ahí la regulación puede hacer muchísimo. La regulación puede ayudar muchísimo a que haya esa demanda de la sociedad en adoptar servicios de inteligencia artificial. Con lo cual no lo veo un freno, al revés. Lo veo una gran oportunidad para diferenciarnos. Sí es cierto, está claro que también hay que balancearlo muy bien. Tiene que ser una regulación que no ponga trabas, que no ponga frenos a la innovación, que sea ágil, que no cargue de procesos a las empresas, pero que pueda balancear a la vez que se haga de una forma responsable. Por un lado, investigación centrada en el futuro del fundamento teórico de la inteligencia artificial, es decir, esa base teórica que va a crear la inteligencia artificial del futuro. Y ahí una de las áreas más interesantes es el área de desarrollo de modelos de inteligencia artificial masivos, es decir, con cientos de billones de parámetros. Estamos desarrollando estos modelos masivos que entrenamos en superordenadores de inteligencia artificial en la nube, y que no solo son más potentes o son más precisos, sino que también estamos aprendiendo cómo estos modelos son más genéricos, es decir, que se pueden entrenar una vez y aplicar en distintos escenarios, como en distintos dominios, en distintas tareas e incluso en distintas modalidades, como el audio, el vídeo o el texto, ¿no? Es decir, son modelos que van a permitir una nueva forma de desarrollar inteligencia artificial, para que en lugar de tener que desarrollarla desde cero en las empresas, puedas reutilizar estos modelos masivos y utilizarlos directamente en tu dominio o en tu tarea en específico, ¿no? Área súper interesante. Luego, relacionada con esta y por supuesto otras muchas áreas dentro de la parte más teórica de la inteligencia artificial, en áreas como sistemas autónomos, cómo podemos crear una plataforma que pueda permitir a las empresas, que pueda ayudar a las empresas a crear esos sistemas autónomos, esos sistemas físicos autónomos, a tecnologías, por ejemplo, en áreas como la inteligencia aumentada, cómo podemos hacer que la inteligencia artificial pueda corrazonar con seres humanos, pueda aumentar nuestros conocimientos y nuestras capacidades, ¿no? Y luego, por supuesto, aunque siempre hablamos de la parte más espectacular de esa innovación, es muy importante que también recordemos la parte de responsabilidad. También tenemos que innovar en tecnologías que permitan desarrollar inteligencia artificial de una forma responsable. Tecnologías en privacidad, como alguna que comenté antes, pero también tecnologías que permitan aportar transparencia, que nos permitan abrir el modelo, abrir esos modelos de inteligencia artificial, entender cómo está tomando decisiones, por ejemplo, ¿no? Ese sería un gran área. El segundo área es el área de la inteligencia artificial aplicada. Y ese es todavía más interesante, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que todos los sectores se pueden redefinir con inteligencia artificial, con lo cual también es muy importante colaboraciones que hacemos con esos sectores y con nuestros partners en esos sectores para aplicar inteligencia artificial de forma real en esas industrias, ¿no? Y ahí, todas, como hemos estado viendo, cualquier industria va a ser redefinida con inteligencia artificial, pero yo creo que una de las más bonitas y prometedoras es la medicina, ¿verdad? Que va, de nuevo, en ese espectro completo que va desde
permitir con esa inteligencia aumentada a los investigadores el desarrollar tratamientos y medicamentos del futuro, pero también el ayudar a los profesionales médicos para poder mejorar su productividad y su eficiencia en el diagnóstico o en el tratamiento de enfermedades. Son conceptos que van a ser algo natural en el futuro y que van a tener todos que ver con aplicar la inteligencia artificial a un dominio en particular.